Buenas tardes. Para mí es de verdad un honor estar acá. Creo que esta es mi casa y me alegra mucho verles las caras. Me alegra mucho poder compartir la palabra del Señor. Me alegra poder estar de chor y camisa, sinceramente. Me alegra poder estar cómodo dentro de la congregación. Y quiero que por favor me acompañen en una oración, ¿sí? Porque ¿cuántos creen que el Espíritu Santo está en este lugar? ¿Sí? Eso es súper importante. La expectativa que nosotros tenemos va a mover el corazón del Señor. Entonces, agradecimos, ¿verdad? ¿Cuántos sienten que agradeciendo la ansiedad va saliendo de nosotros? Eso está comprobado por estudios neurocientíficos. La gratitud y la ansiedad no pueden estar juntos en un mismo cerebro. Si usted está agradecido, Pablo nos dice, hay que ser agradecido en todo tiempo. El Señor nos está dando el consejo de que si ustedes son agradecidos no van a vivir con ansiedad. Entonces, Padre, en este instante estamos delante de tu presencia, Señor. Y hoy nos exponemos delante de tu Espíritu Santo, Señor, para que tú vengas a hacer lo que tú quieres hacer, Señor. Nosotros no podemos ver el viento, Señor, no podemos controlarlo, pero lo podemos sentir, Señor. Abrimos nuestro corazón a ser permeados y transformados por ti, Señor, para que el Espíritu nos muestre a Cristo. Jesús, tú eres nuestro Señor, tú eres el Señor de la casa Antioquía y a ti es donde nosotros hemos jurado, Señor, ver y observar y acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque todo es por ti, Señor, nada es por nosotros, Señor. Humildemente, Señor, que tu Espíritu Santo empiece a trabajar en cada uno de los corazones que están aquí representados y las familias también, Señor. Y nos hacemos conscientes de tu Espíritu Santo, Señor. Nos hacemos conscientes de que si 2 o 3 reunidos en tu nombre, todo puede pasar, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Voy a tomar agua. Hace calor. ¿Cuántos tenemos calor? Y me disculpan tomar agua y ustedes no puedan, pero de verdad es por un tema de la garganta. Y quiero hoy día compartir por título, la prédica de hoy es El corazón de un discípulo, ¿sí? Que viene muy unido, ¿sí?, a lo que fue la prédica de Bernabé la semana pasada, que tenía que ver con una cuestión de amor, ¿sí? Bernabé la semana pasada nos explicaba que hasta que no es que nosotros hacemos las cosas por amor al Señor, es imposible que nosotros veamos manifestado el reino de los cielos en nosotros, ¿sí? Y yo pensaba cómo conectar con lo que la iglesia hoy día nos estamos preparando, ¿sí? Spoiler, próximo año, y ya lo hemos dicho, si viene una temporada de discipulado sobre nuestra vida, porque la palabra dice, id y haced discípulos, ¿sí? Eso requiere de nosotros que un momento en que nosotros seguimos siendo discípulos del Señor, ¿sí? A los discípulos de Jesús, a los apóstoles, siempre se les conoció como los discípulos de su Maestro, ¿sí? Y ese fue su mayor gloria aquí en la tierra, para ellos. Incluso algunos de los discípulos dijeron, no quiero morir igual que mi Maestro, yo no soy digno de... Juan el Bautista dijo, yo no soy digno de estar en los pies, ni atarlo, ni tocarlo, porque así de grande era Jesús, y es Jesús, porque Él sigue vivo, porque Él murió y resucitó por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, hagámoslo sencillo. La cuestión de amor está resuelta en nosotros, ¿cierto? Le hemos dicho que sí al Señor, que lo vamos a seguir. Y con eso todos los requerimientos que Él nos dice, porque si hay algo extraordinario de Jesús es Él nunca dijo que iba a ser fácil, ¿sí? Nunca vino con una invitación a decirnos a nosotros, ven, no te van a perseguir, te va a ir muy bien, sino que Él les dijo a sus discípulos, ¿sí?, que Él, el Hijo del Hombre, no había venido para que haya paz en la tierra, sino que hermano contra padre, entre ellos iban a levantar, iba a ser una discordia. ¿Pero por qué? Porque hay dos naturalezas que iban a ser enfrentadas, la del hombre
versus la celestial que viene con Jesús. ¿Sí? Y nosotros, a través de reconocerlo a Él como Señor y arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos acceso al reino de los cielos. No hay otra forma. ¿Sí? No nos podemos mentir. Pero Él nos dijo que Él venció el mundo. Amén. Eso es súper importante. Más, yo siempre me he preguntado, y hagámoslo la pregunta, entonces, ¿cómo nos forma el Señor? ¿Cómo forma discípulos Él? Amada iglesia, ¿cómo sé que yo estoy siendo un buen discípulo del Señor? Los discípulos tenían, los apóstoles, igual que nosotros, siempre se hacían las mismas preguntas. ¿Y quién es mayor? Le hicieron esa pregunta varias veces al Señor. ¿Y quién es mayor? ¿Y cómo logro ser un poquito más que mi hermano? Algunos fueron valientes y le dijeron, quiero sentarme a la diestra tuyo. Y el Señor con amor los trataba, tal como nos trata a nosotros. Pero el corazón de un discípulo necesita ser transformado por Jesús. Para que se forme lo que Él sueña de nosotros, tenemos que ser transformados, no cambiados. ¿Sí? Nicodemo le hacía la pregunta al Señor de cómo era el reino de los cielos, y el Señor le dice, de cierto, que tienes que nacer de nuevo. Entonces, amados, nosotros ya lo sabemos, pero no hay nada humano, excepto el corazón dispuesto de nosotros, que le atraiga al Señor de usted. Ni de mí. Pero Él quiere transformarte. Él quiere transformarnos. Y Él se comprometió a transformarnos. Entonces, vamos con esta expectativa en este viaje que quiero que me acompañen hoy. Quiero que el corazón del discípulo siempre está dispuesto a ser transformado por Él. Amén. Ahora, ¿cómo se forma un discípulo? Muy simple, pasando tiempo con su maestro, aprendiendo del maestro. Y todo lo que aprende lo pone en práctica. Esa fue la escuela del discipulado que Dios tuvo con sus discípulos. ¿Cuántos saben que ellos alimentaron multitudes? Que no necesariamente estaban al lado de Jesús, pero hacían milagros. No ellos, pero ellos oraban. Y no necesariamente cuando había venido el Espíritu Santo, ellos ya hacían milagros, porque el Señor los envió. ¿Sí? El Señor les decía, darle ustedes de comer. ¿Sí? Los empujaba a ser transformados, a que nos quede grande el poncho. ¿Sí? Es la única forma en que el Señor pueda probar en nosotros que estamos dispuestos a ser transformados por Él. Y Él lo hacía constantemente con sus discípulos. Y sus discípulos a veces se equivocaban. Por ejemplo, cuando no pudieron echar fuera un demonio. Y Jesús viene y les dice, ¿pero cómo? ¿Qué pasó aquí? ¿Lo hace de malo? Yo creo que no. Porque Él es bueno. Pero tenía que enseñarle algo. Y el Padre, que ama a su Hijo, lo corrige. Y como Él es un buen maestro, corrige a sus discípulos. Y le viene y les dice, ok, yo lo echo fuera, lo echa fuera, y le dice, lo que pasa es esto. Y les explica, esto solo sale con oración y ayuno. Y ellos tenían que hacerle preguntas al Señor. A sus discípulos el Señor siempre le daba un extra. Y les preguntaba, ¿entendieron la parábola? Sí, Señor, está todo claro. Ok. No, Señor, no tenemos idea de lo que quisiste decir. Y le explica. Entonces el corazón del discípulo sabe a dónde quiere llegar también. Tenían puesto su mirada en Jesús. Los discípulos dejaron todo por seguirle a Él, porque querían ser como el Maestro. Querían ser un representante de Él. Entonces el discípulo o los discípulos en su caminar sabemos que lo estamos haciendo bien cuando el Maestro nos dice que lo estamos haciendo bien. Es la única forma. Ahora, nosotros no tenemos necesariamente a Jesús al lado todos los días, mas Él dejó
un consolador, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos recuerda y nos guía siempre a ver a Jesús. Amén. El Espíritu Santo es el regalo dado por el Padre, por Jesús, a nosotros en este tiempo, a estos discípulos contemporáneos, aquel que nos convenía que el Señor ascendiese. ¿Sí? Entonces no olvidemos al Espíritu Santo, Él es muy importante y por eso clamamos a Él para que Él nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Entonces, y aquí para hacerle un conector. En Romanos 8, del 14 al 16 dice esto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso lo dijo Pablo en la carta a los romanos. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos si es que estamos siendo buenos discípulos de Él? Es que si estamos siendo guiados por su Espíritu, si estamos recibiendo misiones del Señor aquí en la tierra. ¿Sí? Ese es un muy buen indicador para que nosotros sepamos si Cristo está creciendo en nosotros, si Él puede depositar una confianza en ti. Porque las misiones, Jesús le daba confianza a sus discípulos, ¿cierto? Vayan, sanen enfermos y echen fuera demonios. Y los discípulos tenían que venir después llamémoslo así, de viajes que ellos tenían que volver al maestro y decirle, efectivamente nos fue bien. Y los discípulos se sorprendían porque en el nombre de Jesús pasaba lo que el maestro les dijo que tenía que pasar. Entonces, ahora, llevémoslo a nuestro ahora. El Señor cubre todas nuestras necesidades, incluida la que nosotros le podemos poner por excusa de es que no tengo dirección. Amados, sí tenemos dirección. El Espíritu Santo es quien nos da dirección. Solo que muchas veces somos muy tercos de oído. Pero el Señor siempre, siempre tiene misiones para nosotros. Sin embargo, el Espíritu Santo necesita comunión con nosotros. Porque así también es y fue Jesús. Primero tuvo comunión con sus discípulos. Les permitió experimentar su poder, verlo actuar. Y luego los envió, porque si no sería muy irresponsable. Pero nosotros tenemos la palabra de Él. Todos los hechos que Él hizo y cómo lo hizo están acá. E incluso aquellas cosas mayores que les prometió a sus discípulos que ellos también cumplieron. Pero nadie es mayor que aquel que le envió. Amén. No nos confundamos el día que empezamos a escuchar de su palabra y se nos empieza a inflar el pecho, ¿no? Porque estamos cumpliendo la obra del Señor. Nadie es mayor que aquel que le envió. Incluso Él decía que el Padre es mayor que Él. Y el Padre puso todo a los pies de Cristo. Y el Espíritu Santo está enfocado en que Cristo viva y crezca en nosotros. Entonces el gran indicador de que nosotros estamos siendo buenos discípulos, buenos hijos del Señor, es que el Espíritu nos guíe. Y eso va a requerir de nosotros un corazón dispuesto, un corazón de discípulo. El discípulo está dispuesto y disponible a que el maestro lo corrija, a que el maestro tenga la facultad de decir, eso estuvo mal, eso estuvo muy bien, a esto le vamos a agregar. Y no está mal. Así se forman, así nos hemos formado. Ahora, ¿qué es lo que busca el Espíritu Santo? En Juan
En Juan 13 al 17 está el relato de la última cena. Y en este relato el Señor les dice qué es lo que quiere el Espíritu Santo. Le habla del Consolador a los discípulos. Les dice cuál es la obra. Y le dice, el Espíritu Santo los va a llevar a toda verdad. Unos pasajes más atrás, Él les dice, pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dice que el Espíritu Santo tiene por labor glorificar al Hijo. Entonces el Espíritu Santo siempre va a buscar formar la verdad en nosotros. Y la verdad es Cristo. Amén. Más también la Biblia nos enseña que hay frutos del Espíritu y hay frutos de la carne. Otro indicador, y yo estoy tirando hartas métricas, ¿cierto? Porque a veces nosotros como que no tenemos métricas para medirnos a nosotros mismos. La primera, si es que estoy guiado por el Espíritu Santo. La segunda, el fruto que sale de mí. El Señor dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Sí? Entonces, donde está el tesoro, nuestro corazón, si nuestro tesoro está en la carne, nuestros frutos van a ser carnales. Si nuestro tesoro está en el Espíritu, entonces el fruto va a ser del Espíritu. ¿Qué es el tesoro más grande? Es conocerlo a Él, enamorarnos de Él. Que Él nos conquiste, que haya una reciprocidad del amor. Ahora, como discípulos que estamos aprendiendo, y aquí quiero colocarme al igual que todos nosotros, muchos de nosotros nos equivocamos, nos desviamos del camino. Cosa que Jesús también esperaba, amada iglesia. No quiere que sea perfecto. Él dice que sí o sí van a venir tropiezos en nuestra vida, pero que Él venció el mundo. Amén. Eso quiero que esté muy centrado en nuestro corazón el día de hoy. Nosotros estamos en el lado ganador de la historia. Amén. Porque nuestros tesoros no son de este siglo, de este mundo. Nuestros tesoros son celestiales. Los discípulos del Señor dieron todo por Él, pero ellos sabían que había recompensa, porque si no, no le piden a Jesús estar a la diestra de Él cuando estén en su trono, ¿o sí? Porque el Señor es un buen negociador. Hizo pacto con Abraham y lo bendijo. Hizo pacto con Jacob y le bendijo. Y ellos sabían que el Señor siempre va a dar, pero también que lo va a pedir todo. Porque así siempre ha sido Él. Dar, 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 dar. Él se da por nosotros. El mundo estaba en un anacronismo gigante. No había quien lo sacase de Él. Nadie era justo delante de Él. Mas Él viene y no escatimó, dice la palabra, toda la gloria que tenía para venir a la tierra, hacerse hombre, el más humilde de los hombres, pagar lo que cada uno de nosotros tenía de retribución del pecado, que era la muerte. Y Él fue exaltado. Y hoy Él no murió ahí, no está crucificado. Él es glorioso. Él está hoy como lo describe el Apocalipsis. Y Él volverá, amada iglesia. Y nosotros tenemos que ser como las vírgenes prudentes que tienen al Espíritu Santo, ¿ves? Discípulos que están llenos de su presencia. Porque va a ser la única diferencia para los ángeles en ese instante del juicio final. ¿Sí? Porque se nos olvida que el Señor es Rey, ¿sí? Es una sombra y una figura, pero en el Pesaj, ¿sí?, ellos colocaron la sangre, ¿cierto? Y al ángel de la muerte le fue dada esta instrucción: aquel que no tenga en los linteles la sangre del cordero, había que matarlo. Porque los ángeles no entienden de cosas que no sean absolutos, porque la palabra del Señor es absoluta, es verdadera. Entonces nosotros tenemos que saber que esa es la realidad. En algún momento nosotros vamos a dar respuesta de todos nuestros actos, de si lo seguimos o no, si fuimos discípulos o no.
Ahora, la misericordia del Señor y todo es por gracia. Amén. Amén. Todo es por gracia. A lo que quiero ir. Muchas veces nosotros nos arriesgamos a hacer las cosas por nuestras fuerzas. Porque y en el transcurso en nuestras fuerzas viene mucho aprendizaje, ¿sí? Digámoslo así. En nuestras fuerzas equivocamos nuestra mirada. En nuestras fuerzas no descansamos en Él. El yugo que nos ponemos empieza a ser mucho más pesado. Más en las fuerzas del Señor, su yugo es fácil y ligera en la carga. Ahora, una vez, y aquí le abro el corazón, ministrado por el Señor, Él me dijo que había muchas veces que yo, Samuel, iba a la guerra y quería traerle al general enemigo, ¿sí? Y traérselo a él. Y yo iba en la visión, peleaba con todas mis fuerzas, volvía a veces con el general del enemigo, pero venía muy destrozado. Y el Señor me decía que Él le gusta la actitud de nosotros de querer conquistar cosas para Él, pero Él no quiere que nosotros nos dañemos en el camino. Él dice, es mejor hacer la guerra conmigo, es mejor ir conmigo. Y ahí yo aprendí una valiosa lección. Muchas veces nos arriesgamos y todos los riesgos que no vienen del Espíritu Santo nacen del corazón del hombre. Y no sale necesariamente de él. A esto es cuando Jesús se refiere que en postreros tiempos muchos le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, y el Señor con el dolor del alma les va a tener que decir, yo no los conozco. No pueden tener heredad conmigo porque yo no los conozco. Entonces, ¿qué más importante para el Señor? Que le conozcamos. Y en el conocerlo a Él, Él te va a dar misiones. Donde tú vas a hacer, pero vas a volver a su corazón. Ese es el círculo virtuoso, que Él quiere. Que nosotros siempre permanezcamos en su corazón. Escuchemos su voz, tal como Nehemías, que escuchó el susurro del Señor. ¿Habrá alguien que quiera levantar las murallas de Jerusalén? Pero Nehemías fue y volvió. Y en ese mismo tiempo está la reconstrucción del templo. Amada iglesia, los discípulos del Señor, tal como nosotros, le hicieron promesas al Señor que no pudieron cumplir. ¿Cuántos de nosotros le hemos hecho promesas al Señor que no hemos podido mantener? Aquí, por favor, todos levanten la mano, por favor. Levanten la mano. Y el que no le ha hecho promesas al Señor, vamos haciéndole un poquito más de compromiso, por favor. El Espíritu Santo es vital para que nosotros mantengamos las promesas con Él. Los discípulos, el día de la cena del Señor, que hoy día, aquí está, vamos para allá, le dijeron a Él, no Señor, primero que muramos nosotros antes que tú. Conocemos que fue Pedro, pero en Mateo también nos dice que los discípulos también, todos al unísono le dijeron lo mismo. ¿Se ha dado cuenta que a veces el Señor hay atmósfera? ¿Sí? Él está aquí, se mueve y todos pasamos aleonados. ¿Sí? Nos paramos en su presencia, que no está mal, insisto. No está mal porque si es motivado por el Espíritu del Señor, bien hecho. Si no mantenemos esa promesa con el Espíritu Santo, es por eso fracasamos. Los discípulos hicieron la promesa esa noche a Jesús, Pedro en específico, ¿cierto? Y el Señor le dijo, Pedro, no va a ser así.
antes que cante el gallo, 3 veces me habrás negado. Y Pedro llora amargamente cuando sucede lo que el Señor dice. ¿Cuánto nos hemos sentido como Pedro? Le hemos prometido al Señor, me voy a levantar a las 6 de la mañana, todos los días, para que el Espíritu Santo, glorioso, crezca en mí. No, voy a ayunar. Engordamos 3 kilos en periodo de ayuno. Pero porque lo hacemos fuera de Él. Pedro, que llevaba el nombre de, antes, Simón. ¿Quién le cambió el nombre? Jesús. ¿Cuándo? Cuando Pedro recibió una revelación del Padre. ¿De quién era Jesús? Pero Pedro no estaba aún capacitado para cumplir esa promesa. Es por eso que no pudo mantener la promesa. Yo muero antes que tú, Señor. ¿Cuántos hemos sido Pedro? Y por favor, este es el sentimiento. Le hemos dicho promesa al Señor que no hemos cumplido, al igual que Pedro. Y al igual que Pedro tenemos la misma reacción. Me voy de tu presencia, vuelvo a mi antiguo lugar seguro, porque yo no sirvo para eso, Jesús. Te equivocaste. Eso hizo Pedro. Se fue. Y Jesús lo va a encontrar. Bendito el Señor, porque siempre, y Jesús les dijo a sus discípulos que Él iba a ir por la oveja perdida. ¿Se dan cuenta lo significativo que es para Pedro que el maestro vaya después de que le dijo esa parábola? Porque Pedro jamás pensó que iba a estar como la oveja perdida. Los samaritanos serán la oveja perdida. ¿Yo, Pedro? Yo no. Pero él la vive en carne propia. Está tirando las redes, Pedro. Nosotros, volviendo a trabajar de sol a sol. Tratando de desconectarnos de que el Señor es que estoy ocupado. ¿Sí? Y vuelve el Señor. Se pone en la orilla. Pedro se vuelve loco porque si hay algo que conmueve el corazón de los discípulos que conocen al Señor es que cuando Él aparece no es momento de hacer cosas protocolares. ¿Sí? Pedro se lanza. Al igual que en el momento, Pedro es el mismo que le dice a Jesús, si tú eres, yo entonces voy a caminar por las aguas. Y él va, dice, ok, el maestro viene en mí. Y Pedro sigue con un sentimiento de inferioridad delante de él, ¿cierto? Y el Señor viene y le prepara la comida, amada iglesia. El Señor nos está preparando la cena el día de hoy. Para todos los que muchas veces nos hemos sentido como Pedro. No calificamos según nuestros parámetros. El maestro viene, lo recoge, le hace ver qué es lo que tiene su corazón y le dice, Pedro, ¿me amas? Amada iglesia, Antioquía, si el Señor estuviese el día de hoy preguntándote, ¿me amas? Si nos ponemos de la vereda de que somos los que nunca le cumplimos las promesas, entonces nos vamos a sentir fracasados. Y Pedro entiende porque, insisto, el Señor quiere transformarnos. En ese instante Pedro está siendo transformado de Simón a más Pedro que nunca. Porque Pedro en ese instante jamás, amada iglesia, sin aprender la lección de la misericordia, jamás, aunque vea el rollo que le dice mata y come, jamás hubiese estado dispuesto a dar misericordia a los gentiles. Él necesitaba esa experiencia con el Espíritu. Pero él no es capaz hasta que en el Pentecostés él es lleno del Espíritu Santo. Y sus dones espirituales se activan de una manera completamente distinta. Entonces cuando él recibe la visión del cielo, tiene todo el carácter del maestro. Porque él es discípulo del Señor. Y entiende, el Espíritu me está diciendo, no que tengo que comer cerdo y no que tengo que hacer vivo.
lo que tengo que sacar de mi cabeza que eso es impuro. El Señor quiere alcanzar a los gentiles. Ahora, ¿se imaginan Pedro sin ese proceso de transformación? ¿Cuántos de nosotros hemos orado y hemos dicho, no quiero el proceso, Señor? Yo le he venido dando mucha vuelta y le he dicho al Señor, Padre, tus procesos son maravillosos, porque sin tu proceso yo no tengo parámetro de compararme de cómo era yo antes. Amén. Amada iglesia, el Señor nos tiene en un proceso y nos va a meter en una cápsula full de discipulado. Prepárense, amada iglesia, y les profetizo en el nombre del Señor. Se viene una temporada de conocer al Espíritu Santo como nunca antes lo hemos experimentado. ¿Pero por qué? Porque queremos ser como Jesús. Entonces, cuando Él nos diga, darle ustedes de comer, ¿es un tema personal? Es una cuestión de amor. Pero, amada iglesia, todo el amor que tú le puedas dar al Señor sin el Espíritu Santo, con el dolor que nos pega en el alma, es insuficiente. Sin el Espíritu Santo no vas a lograr las misiones del Señor. Lo hemos vivido, ¿no? Entonces, cuando viene el Espíritu Santo sobre los discípulos, estos fueron capacitados y guiados por Él a hacer las misiones. Vamos al libro de los Hechos. Estaban profetas y maestros ministrándose al Señor y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, ¿cierto? Y yo siempre he pensado que era mucha gente, profetas y maestros. Eran 5 personas que estaban ministrando al Señor. 5 personas que entendían que el reino de los cielos es semejante al mercader que encontró una joya, que era la más hermosa de las joyas. Vendió todo lo que tenía, fue y compró esa joya y se la hizo para sí. Ese es el reino de los cielos. Enseguidilla el maestro vuelve a explicar otra parábola porque no fue suficiente explicarnos con la primera a sus discípulos. Que el reino de los cielos es semejante a un hombre que excavando en un campo encuentra un tesoro. Esconde el tesoro, va, vende todo lo que tiene y compra ese terreno. ¿Cuál es la parábola aquí? El reino de los cielos cuesta todo. Y ha de ser así de precioso en nuestro corazón. Si no es así de precioso, entonces el reino de los cielos no está en nosotros. Porque el reino de los cielos es semejante a aquel que da todo por esa perla. Y los discípulos que estaban en Antioquía entendían esta realidad, todo a los pies de Cristo. Y transformaron. Y se dice de ellos que son los que trastornaron el mundo. ¿Por qué les digo esto? Lo estoy aleonando. Amada iglesia, el Señor no necesita nada más que un corazón dispuesto. Nosotros tenemos talentos que han sido enseñados por la escuela, por nuestra propia estudio, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por la vida. Y todos estos talentos, sin el Espíritu Santo, te van a quedar cortos. Mejor póngalo a los pies del Señor. Porque hay un libro, Visionando, que dice: el reino de los cielos se arrebata ofrendando el corazón, entregando el sueño personal a cambio del sueño del cielo. Esto es semejante a la parábola que le acabo de decir que Jesús la dijo, que está en Mateo 13, 44 al 46. Jesús y solo Jesús transforma. Y nosotros con toda humildad tenemos que reconocer que no podemos hacer nada fuera de la vid verdadera, que Él es Jesús. Y Él nos dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y vosotros sois los pámpanos. ¿Cuáles son los pámpanos? La uva, ¿cierto? Es aquello que va creciendo, que necesita ser alimentado por la savia que produce la vid verdadera.
por la agua que es el Espíritu Santo. La parábola es hermosa. Y el Padre que nos poda de vez en cuando para que crezcamos y llevemos más fruto. A mí me encanta esa parábola. ¿Por qué? Porque es la primera vez que Jesús le dice a sus discípulos: yo ya no los voy a considerar siervos, los voy a considerar mis amigos. Es extraordinario ese pasaje. Me encanta. Y lo que le quiero decir, amada iglesia, es que volvamos a mirar al cielo, al Señor mejor. Miremos al Señor. Y que Él entregue un espíritu de que nos expongamos delante de su presencia para que Él nos evalúe. Ustedes piden y piden mal. Eso dice la Escritura que nosotros hacemos. Sin el Espíritu Santo que nos revele quién es Jesús, entonces estamos como los discípulos cuando el Señor les comparte la cena. Yo nunca me había fijado que es en este pasaje donde yo veo el amor condensado de Jesús. En estos relatos que está en los 4 evangelios, desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos los evangelios abordan la cena del Señor. Todos. Generalmente no pasa. Hay cosas que Mateo menciona que Lucas no toca, pero todos tocan la cena. ¿Sabe por qué todos la tocan? Porque es el momento más triste que los discípulos vivieron. Y es en ese contexto cuando el Señor les dice: yo soy la vid verdadera y ustedes separados de mí nada van a poder hacer. Pero unos pasajes antes, desde el Juan 13 al 17, hay mucha profundidad. Y Él les dice: uno de ustedes me va a entregar. Imagínense siendo Jacobo, Pedro, Juan, escuchando esto. ¿Acaso no tendríamos tristeza en nuestro corazón? Más Jesús está contento. Dice a sus discípulos, si no me equivoco, creo que está en Lucas, y Él les dice: ¿cuánto he deseado compartir esta cena con vosotros? Y después les dice: uno de ustedes me va a entregar. Yo ya les dije que me iba a morir y iba a resucitar, y ahora ustedes tienen que esperar mi obra. Pero se les va el amado, amada iglesia. Y en ese contexto el Señor les dice: yo soy la vid verdadera y separados de mí nada podéis hacer. Y en Juan 15 Él les dice un bombazo que me mató, que Berna también lo tocó la semana pasada. Yo ya no los llamaré más mis siervos sino amigos, ¿cierto? Y después les dice: porque no hay amor mayor grande que este, que un amigo que da la vida por su amigo, ¿cierto? Le está diciendo: yo ahora, porque eso es para los discípulos, ¿cierto? Como su amigo hoy, yo me voy a entregar por ustedes. Y sé que les apesumbra el corazón, mas le estoy dando una esperanza. Ustedes van a permanecer en mí, yo voy a permanecer en ustedes. Aquí es cuando el Señor se lanza a los códigos, como dice mi pastor. Ahí nos entrega un nuevo mandamiento les doy: que se amen los unos a otros. ¿Ven el contexto? Es extraordinario. El Señor se dedica a decir: hoy día Él sabía que se debía de entregar. Yo creo que cuando se los está diciendo, Él ya tenía desde siempre, pero ya había dado la ofrenda, que después va a Getsemaní y se consuma. E incluso sus discípulos le dijeron, tratando de convencerlo, y Él: apártense. En Mateo 26, cuando habla de la cena del Señor, nos enseña que es para remisión de pecados. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿cierto? Y después les comparte el vino.
En Marcos, y usted lo puede leer, es básicamente el mismo relato de Mateo, donde les dice también el cuerpo. Mateo y Marcos se quedaron con la cena del Señor. Gloria al Señor, porque nosotros podemos compartirlo y hacerlo en memoria de Él. Que eso nos enseña Lucas 22, del 1 al 38. Donde hay una discusión en todo esto que pasa. Pasan muchas cosas. Seamos como The Chosen, ¿ya? Ahora, viajen conmigo. Están en la cena, que ojo, fue del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque creo que fue a Juan y a Pedro, les dicen, ustedes van a ir, se van a encontrar con una persona y Él ya va a tener lista la mesa para todos nosotros. Los discípulos no hicieron la cena esa vez. ¿Quién la preparó? El Señor. Y ellos llegaron y Él les dice, y nos dice en Lucas, o creo que fue en Juan, ¿cuánto he deseado estar aquí? Este momento preciado. Yo sé que va a ser triste para ustedes. Yo sé que les estoy diciendo que no les va a alcanzar. Pero va a venir un consolador, el que los va a capacitar para toda verdad y toda justicia, y que les va a revelar quién soy yo. Amada iglesia, no nos alcanza sin su espíritu. Si hay un espíritu apesumbrado en la congregación, bienaventurados sean. Porque necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos ese arrepentimiento, necesitamos reconocer que no nos alcanza, porque separados de Él no podemos. Amado Jesús, no podemos sin ti. Sin ti somos incapaces, al igual que los discípulos, de ver lo que está pasando en el reino de los cielos. Jesús le está diciendo, me voy. Me van a matar, pero ustedes tranquilos. Yo ya vencí el mundo. Y en Juan del 13 al 17 hay mucha profundidad. Le habla de la vida verdadera, de los amigos que ya le di, les dije de la esperanza. Y no contento con esto, en este instante es cuando Jesús ora por ti y por mí. Y somos incluidos en esa oración. Porque Él ora por ti y por mí. Así de grande el Señor piensa. Y nos queda a los discípulos y a nosotros nos queda cortos los caminos del Señor, porque más grandes son sus caminos, más grandes son sus pensamientos que los nuestros. Tal como nos mencionan los profetas. Sin el Espíritu Santo somos incapaces de verlo. Los discípulos cayeron en una tristeza profunda que incluso no lograron mantener el sueño, ¿sí? Ahora seamos justos con los discípulos, amados. ¿Cómo? ¿Cómo se quedaron dormidos si el Señor les pidió orar 6 horas? Se le iba a Jesús. Y ahora ellos, en ese instante, estaban siendo probados como discípulos de si nos vamos a mantener o no. Si lo que yo le dediqué estos 3 años de vida, que fue el ministerio de Jesús, si es real o no. Eso es lo que estaba sucediendo. Entonces sí, tenían mucha tristeza en el corazón. Mas a Jesús y al Espíritu Santo no le mueve la tristeza que nosotros podamos generar. Porque Él sabía que iba a venir un consolador que los iba a capacitar. Y que Él sabía que ellos iban a necesitar, como Tomás, cruzar los dedos por su mano, por sus pies, reconocerlo y decir, mi esperanza fue cumplida. Amada iglesia, nuestra esperanza se va a cumplir. Mantengámonos firmes en la batalla para que en algún momento, tal como Pablo, podamos decir, si morimos, por Él morimos. Y si vivimos, por Él vivimos. Pero tenemos que estar siempre, siempre en comunión con su Espíritu. Siempre pidiéndolo tal como David, expuesto ante su presencia. Escudriñame, Señor, y hazme entender mis caminos que son perversos. Pero la sangre de Jesús, que clama mejor que la de Abel, y en tal cual está como la oración, el Señor sigue intercediendo por cada uno de nosotros. El Señor nunca ha perdido la fe y la esperanza de que nosotros podemos ser transformados por Él y alcanzar
millones de personas, porque sus planes son más grandes que nosotros. Y tú no eres tan poca cosa como para decirle que no al Señor. Yo tenía este alegato contra el Señor. Señor, lo único que no me encaja es por qué escogiste al hombre. Y me miraba a mí, ¿no? En el espejo. Si soy tan pecador, Señor. Mírame, Señor. Desde chico me han enseñado a seguir tu palabra. Y yo aún así tengo iniquidades que no logro salir. Pecados que no logro torcer. Y el Señor me dijo con reprensión: ¿acaso es cosa poca que el Todopoderoso haya fijado sus ojos en los hombres? Y me dejó callado. Porque vuelvo a mirarlo a Él. Si Él se fijó en ti, es porque eres de alta estima para el Señor. Y Él no se queda quieto solo con nosotros, quiere transformar a tu familia, a tu amigo, a tu entorno. Pero, amada iglesia, no lo vamos a poder si no está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a conocer a Jesús. Entonces, ahora vamos a compartir la cena que Él dispuso para nosotros, es cuando lo miramos a Él que la comunión real se puede dar. Porque si lo miramos a Él, ya no veo la paja que está en mi hermano Caco. Empiezo a pensar más como su criterio y no te será que tengo una viga en el mío. Y puedo sobrellevar su mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy: que os améis los unos a los otros. ¿Y por qué los va a conocer al mundo? Porque se aman. Pero ustedes no pueden amarse sin el Espíritu Santo. ¿Cuántas discusiones tenían los discípulos? ¿O ustedes creen que fue fácil que Saulo viniese ante los 12 y fue de la noche a la mañana: bienvenido Saulo, que mataste a mi amigo? Pero ellos pusieron todo a los pies del Señor, porque ellos sacrificaron su sueño personal, porque así es la única forma en que el reino de los cielos se arrebate. A Pedro, y sí, insisto, Pedro me identifica mucho. Si él no sufría, insisto, ese proceso de aprendizaje en él, que él se margina, él es incapaz de hoy día que nosotros leamos sus epístolas y que nos edifiquen. Porque si hay algo que está claro, es que cuando él escribe ya no es el Pedro tosco que sacó una espada y le cortó al sacerdote el oído, que ojo, en la escritura al Señor no le molestó porque él sí estaba escuchando, ¿no? Pedro lo que le estaba diciendo al pueblo es: ¿cómo no se dan cuenta? ¿Cómo no tienen oído? Yo vengo, le corto, ustedes no están entendiendo. Pero el amor de Jesús es más grande y le dice: Pedro, ¿no sabes que el que espada mata, espada muere? Entonces vuelvo a insistir, situémonos en este instante, la cena del Señor. Y a mí me conmueve el corazón, porque los que permanecen comen de Él, pero lo entienden como que hay que padecer por Él. Y lo toman muy a conciencia. Entonces son recompensados con los tesoros celestiales, que es la comunión con Él. Juan, y aquí seguramente quizás peque de poco conocedor de la historia, pero cuando él escribe el Apocalipsis parece que estaba exiliado. Pero es que el Señor, el reino de los cielos es más allá que la situación que nosotros podemos pasar. Va más allá si hay plata o no en el bolsillo. Va más allá de cómo te sientes tú acerca de ti mismo. Y si hay dureza en el corazón, pídale al Señor: dame un corazón nuevo. Tal como en Jeremías dice que Él nos va a entregar. Si lo miramos a Él y su Espíritu Santo nos conmueve el corazón, entonces vamos a ser transformados por Él. Jesús
transfórmame, Señor. Que esa sea nuestra oración. Transfórmame. Porque no es que yo tengo a Cristo y lo encapsulo en mí. No puedes encapsular a Jesús. Tú le perteneces a Él. Fuiste pagado por su sangre. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amada iglesia, nosotros tenemos identidad, sí, ¿cierto? Pero no tenemos dirección porque somos el cuerpo. Él es la cabeza. Y nosotros a veces nos perdemos pensando que tenemos que pensar por el Señor y dar las misiones de nuestro corazón y nos confundimos. Amada iglesia, no estamos capacitados para definir cuáles son las misiones del Señor. No estamos capacitados para que nosotros seamos quien dirige su iglesia. Nosotros somos una congregación que tiene una identidad, amada iglesia. Y este es el discipulado que la casa entrega. Todo lo que nosotros hacemos es para conocer al Señor, para enamorarnos de Él y conquistar su presencia. Esa es la visión de esta casa. Esto es todo lo que nosotros te podemos ofrecer. Y es por lo que me apasiona decirles, es lo que yo voy a trabajar. Conocer al Señor, conocer al Señor, conocer al Señor. Que la gente lo conozca, tal como Moisés, que estaba obsesionado con que el pueblo lo conozca. Aun cuando el Señor mismo le dice, ¿y si los cortamos, Moisés? ¿Y si yo los mato a todos hoy día? Y Moisés, insisto, que tenía el carácter del Señor, le dice, no, Señor, yo te conozco a ti. ¿Cómo vas a eliminar a tu pueblo? Para que las naciones digan que tú eres un Dios tirano. Moisés aprobó. Obvio. ¿O acaso Jesús quería? ¿Acaso el Señor quería eliminar al pueblo de Israel? No. Pero gracias a que hubo un intercesor como Moisés que quería que lo conozcan a Él. Porque muchos nos confundimos, amada iglesia. Dice la Escritura que tanto los hermanos de Moisés, que son Aarón y Miriam, ¿no? ¿Sí? ¿Eran los hermanos, perdón? Perdón que ocupo como comodines, pastor, los miro. Dice que ellos sufrieron lepra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hablaron mal de Moisés. Y ellos dijeron, ¿acaso Moisés cree que nosotros no tenemos visiones? ¿Acaso no cree que nosotros no tenemos experiencias con él? Y aquí quiero tocar un tema súper delicado. Al Señor sí le importa nuestro corazón. Y cómo nosotros hablamos los unos de los otros y a quién Él pone en autoridad. Y que nosotros empezamos a experimentar lo que una persona sembró y nosotros estamos cosechando. Aarón y Miriam no tenían derecho a hablar y por eso el Señor les manda la lepra. Cuidado con la lengua, cuidado con los aires y la murmuración que hacemos en nuestro huerto orgánico. ¿Saben qué? En un huerto orgánico se controlan los vientos. Es muy importante que haya flujo de viento porque si el aire se estanca, se generan hongos. Cuidado con la boca. Cuidado lo que el Señor creó, porque la lengua tiene poder, pero Él lo creó para estar bajo la sujeción de Jesucristo. Para que nosotros, tal como Él, solo digamos y hagamos lo que el Padre le mandó al Hijo. Y el Espíritu Santo solo hace lo que ve y necesita enseñarnos de Jesús. Cuidémonos. Cuidémonos del oído del corazón y también de la murmuración. Y hoy les quiero pedir a los pastores si pueden pasar, por favor. Vamos a compartir la cena del Señor. Pero antes de comer la cena del Señor y beber, quiero que me acompañe. Seguimos en la historia. Y no quiero predicar un mensaje emocional, porque yo les mencioné. El Evangelio del Señor, aunque es hermoso, sí te va a costar todo. Pero vas a recibir lo que
en la mente humana jamás pudimos haber recibido. Dice la Escritura, cada una de las 7 iglesias que son mencionadas, que estaban en Asia, el Señor les dice, ustedes tienen un contrincante, tienen algo que no me gusta necesariamente, mas si ustedes logran vencer, esto van a recibir. Y si ustedes leen con cuidado, cada una de esas partes tiene que ver con Jesús. La mayor recompensa que nosotros podemos aspirar tiene que ver con Jesús. Entonces, cuando comamos y la cena que el Señor nos sirvió hoy, es para que clamemos por su Espíritu Santo. Pero cuando hagan el ejercicio, cuando ustedes estén masticando el pan, recuerden por quién fue molido ese pan. Por ti y por mí. Y por muchas personas que necesitan escucharle. ¿Por qué fue derramada su sangre? Es porque no había ofrenda que alcanzase para liberarnos de. Pero el velo se rasgó y nosotros podemos ver al cielo abierto, al Padre a través de Jesús. Esta es la esperanza en vida. Y seamos como los niños delante de su presencia. Si tú quieres llorar, este es un buen momento. A los que la semana pasada escucharon que hace mucho tiempo que no hay lágrimas en tus ojos. No limites la obra del Espíritu, que no es emoción. No limites la obra del Espíritu. Permítete soñar en grande, amada iglesia. Los discípulos jamás creyeron que iban a lograr todo lo que han logrado hasta el día de hoy. Pero en un momento eso empezó a cambiar. Cuando empezaron a visualizar que en Cristo Jesús podían sacar cosas que Cristo ya venció. Amén. Después, ¿se pueden poner de pie, por favor? Vamos a orar y después vamos a dejar que los pastores compartan la cena. Y le pedí a Jacob, al pastor Caco, que suene esta canción, que no me la he podido sacar creo que en 2 semanas. Pregúntenle a mi esposa, la tengo loca todos los días. Se lo digo que hoy día no pudo venir. Está en Talca, está ayudando a su mamá en el trabajo en esta temporada. Pero sus oraciones están conmigo, está preocupado, se planchó mi camisa, me dijo cómo debía vestirme. Por eso he hallado el bien. No, si todos saben, yo he cambiado mucho, yo también he aumentado de peso. Pero eso es bondad del Señor. Y qué bueno que sea con risa. Porque qué alegría estar delante de tu presencia, Señor. Amado, delante de ti estoy y habito, Señor. Y tal como dice esta canción, no te queremos negar nada, Señor. Te levantamos adoración este día de hoy. Señor, no te quiero negar nada que ya te pertenece a ti. Tú que me compraste a precio de sangre. Venimos desnudos delante de tu presencia, Señor. Porque delante de ti nada podemos ocultar. Incluso cuando queremos hacernos lo fuertes de que tu presencia no me conmueve. Amada iglesia, saquemos eso del corazón. Señor, conmueve mi corazón. La iglesia de Antioquía hoy te ministra, Señor. Te provocamos a bajar, Señor. Señor, te provocamos de tu santo monte. Venga a estar tu presencia delante de tus hijos, Señor. Con una actitud, Señor, de que te pertenecemos a ti. De que tu cena ha sido servida, Señor. Y que recuerdo, Señor, todas tus promesas, todos tus tratos conmigo. Te agradezco los procesos, Señor. Y hasta aquí tú nos has traído, Señor, para volver a ofrendar el corazón delante de ti. Y humildemente te pedimos, Señor, que tú nos capacites con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pedimos perdón, porque muchas veces hemos querido usar tus dones, pero no tener comunión contigo, Señor.
Porque muchas veces, Señor, nos hemos confundido y hemos dicho, estoy generando el fruto del Espíritu, pero solo estoy desarrollando un don que es un regalo inmerecido. Produce en nosotros el fruto de tu Espíritu, Señor. Y que tú empieces a limpiar, Señor, a través de tu discipulado, Señor, todas aquellas obras de la carne, para que tengamos puesta nuestra mirada en Jesús. Oro, Señor, para que se vea un crecimiento tal como tú lo dices en tu Escritura. Solo tú, Señor, eres el que da el crecimiento. Eso nos quita la ansiedad, Señor. Y podemos ser libres en tu presencia, porque dice la Escritura, donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Señor, que se abran las cadenas, Señor, que han tenido atada a la congregación. Que caigan, Señor, todo vestigio que está en los ojos y en los oídos de la congregación. Reconocemos, Señor, que hemos tenido tapones delante de ti, que hemos tenido, Señor, verdaderas vestiduras incorrectas, dignidades incorrectas delante de ti, y que hoy, Señor, cuando comamos y bebamos, por fe, Señor, tú nos vas a llenar de tu Espíritu, Señor. No para tener un momento emocionante en tu presencia, sino para que se abra el surco hoy, Señor. Para que el crecimiento que tú has esperado en cada uno de nosotros venga a dar frutos, Señor, el día de hoy. Se abre una temporada de discipulados en Antioquía, porque es una cuestión de amor, Señor. Porque sí es personal para nosotros. Y queremos que tú bajes, Señor, conocerte a ti, sea impartida la visión de la casa sobre la congregación, conocer al Señor, enamorarnos de Él y conquistar su presencia. Clamamos por ti, Señor. Clamamos por tu presencia. Clamamos y entregamos todo delante de ti. Vamos, no deje de adorar, no deje de clamar al Señor. Todo lo que somos, todo lo que tenemos está delante de ti. Nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros sueños, nuestras decisiones. Todo, Señor, todo delante de ti. Toma, Señor, todo lo que es tuyo. No nos quedamos con nada. Eres tú el dueño de nuestro corazón. Tómalo, Señor. Nuestra vida es tuya. Toma lo que es tuyo, no te niego nada. Eres dueño de mi corazón. Eres el dueño de mi corazón. Como casa en esta hora entregamos todo lo que es tuyo, Señor. La adoración que estaba guardada, las ofrendas de nuestro corazón que estaban guardadas en ese lugar. Todo es para ti, todo lo que tenemos. Te reconocemos en todos nuestros caminos, Señor. Solo tú. Digno eres tú, digno de recibir la ofrenda, digno de recibir nuestro sacrificio. Solo tú, Señor.
no hay otro digno, no hay otro digno, solo tú, Señor. Lo que es tuyo no te niego nada, eres dueño de mi corazón. Y toma lo que es tuyo, no te niego nada, eres dueño de mi corazón. Y toma, no te niego nada, eres dueño. Y toma lo que es tuyo, no te niego nada, eres dueño de mi corazón. Sea que vivamos, Señor, que esta luz que encendemos, Señor, sea una señal también en nuestras vidas, como una luz, como una nueva oportunidad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que esta luz, Señor, que se encienda en nuestros corazones, Señor. Vuelva a encender, Señor, aquellas llamas que están apagadas, Señor. Vuelva a encender nuestro corazón, Señor. Vuelve a encender nuestro corazón, que sea un arder y que sea un hambre, Señor. Que sea una sed por tu presencia, Señor. Vuelve a encender, Señor, nuestros corazones, Padre. Vuelve a encenderlo, Señor. Apaga todos los ídolos, Señor, que están dentro de nuestros corazones, Señor. Mata todo lo que hoy día no te adora, Señor, dentro de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, porque nuestras palabras han destruido el cuerpo, Señor. Muchas veces hemos apagado nosotros mismos con nuestras acciones, hemos apagado la llama, Señor. Pero hoy día volvemos a encenderla, Señor. Señor, realmente, Señor, toma lo que es tuyo. No nos queremos quedar con nada, Señor, porque tú eres la gloria, Señor. Tuya es la alabanza. Te exaltamos, Señor, a ti. Tú estás por sobre nosotros, Señor. Por sobre nuestras circunstancias, Señor. Por sobre nuestros errores, Señor. Tú sigues siendo el Señor. tú te lo mereces, tú te lo mereces. Vamos a compartir el pan y el vino, estos elementos proféticos y hermosos del Señor. Y vamos a orar por estos elementos y luego cada uno pase junto a su familia, tome su vasito, su copa, su trozo de vino y compártalo con quien está con usted. Si ve a alguien solo, inclúyalo en su familia, no hay problema. Que nadie quede solito el día de hoy, amén. Y oramos, Señor, por estos preciosos elementos. Y así como cuando el pan es preparado y la harina es vertida, Señor, en la tabla de amasar,
y no podemos distinguir cuál era un grano grande y un grano pequeño y qué porcentaje de harina hay aquí y allá, sino que se crea una masa uniforme, Señor. De esa misma manera tú hoy día nos estás amasando a cada uno de nosotros, sin importar nuestra condición, Señor, más allá de lo que podemos ver. Tú estás tomando, Señor, lo que tú mismo has puesto en nosotros y estás creando una gran masa para bendecir y dar de comer a muchos, Señor. Y esta masa que hoy día representa tu cuerpo, Señor, que por nosotros fue herido, la tomamos con responsabilidad y al consumirla, al comerla, Señor, declaramos que somos uno en Cristo y que tu cuerpo se hace vida en cada uno de nosotros. Oramos por este vino, Señor, porque al momento de que las uvas son pisoteadas, tampoco se distingue una uva grande, pequeña, bonita o no tanto. Todas conforman un solo vino, un solo elemento. Y así queremos ser hoy contigo, que al tomar de este vino, tu sangre se haga vida en nosotros, traiga sanidad, traiga restauración y que por sobre todas las cosas seamos uno en ti, seamos uno en Cristo. Gracias, Señor, por este hermoso momento y que podamos vivirlo junto a ti en familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pase, por favor, junto a su familia. Amén. Amada iglesia, solo agradezco mucho. Uy, perdón, me siento muy fuerte. Ya, vale. Ahí, ¿no los dejo sordos ahí? Bien. Agradezco mucho el día de hoy haber poder compartido la palabra. Gracias por tomar la cena del Señor, comerlo con dignidad. El Espíritu Santo nos testifica que somos hijos del Señor, amén. ¿Cuántos pasaron y no se sintieron culpables? Ese es un muy buen indicador. El Espíritu Santo está en nosotros. Lo que yo les quería comunicar es necesitamos profundizar en el Espíritu Santo. No es que la casa no lo tenga, ¿ok? Entonces, antes de despedirme, los indicadores, ¿cierto? El primer indicador es si es que estamos siendo guiados por Él, ¿sí? Y el segundo, si es que estamos generando el fruto del Espíritu. Amén. Y antes de irme, comentarle un poco más de lo que pasó en la cena del Señor y es lo que recibida del Señor, va a marcar la diferencia de los próximos años. Es como nosotros servimos, ¿sí? Es en la cena del Señor donde Jesús lava los pies de sus discípulos. Cambia la perspectiva, ¿no? O sea, el Señor se está yendo y les lavó los pies a todos ellos. Y Pedro se las lleva todas. Y Pedro viene y le dice, Señor, no me los laves tú. Y el Señor le dice, Pedro, de cierto te digo que si yo no lo hago, tú no tienes pertenencia en el reino de los cielos. Y aquí Pedro sí la hizo bien. Le dijo, entonces completo, Señor. Y obviamente el Señor yo creo que se rió, se los lavó. Y lo que le estaba enseñando en ese instante era, y les dijo después, el mayor es el que sirve. Amén. Si queremos que nuestra congregación se fortalezca, sea edificada en Él. Y ojo, hay que cuidar muy bien cómo sobreedificamos porque la roca es Cristo. Amén. Es cómo servimos los unos a los otros. Y si el Maestro nos enseñó que nos debemos limpiar los pies los unos a los otros, así tenemos que tratarnos con todo amor y con toda cordialidad, sabiendo de que nuestra recompensa no está aquí en la tierra, sino que está en el cielo. ¿Por qué? Porque Pedro hizo bien la pregunta. Si nos dejamos ser limpiados por Él, entonces vamos a ser copartícipes, coherederos con Él. Amén. Eso quería compartirle y de verdad muchas gracias por este honor. Amén.